Bueno, muy buenos días para todos, muy buenas tardes, noches, dependiendo desde donde se estén conectando. Les doy la más cordial bienvenida desde el CID Benedicto XVI a este tema tan importante que hoy nos convoca, que es la obediencia. Digamos, vamos a hacer todo un recorrido con todos los aspectos que tienen que ver con la obediencia y ya nosotros estos elementos seguramente nos darán para hacer un muy buen examen de conciencia hacia el final. Comenzamos entonces poniéndonos en oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, Señor Dios, estamos aquí reunidos en tu nombre. Te damos gracias por el don de la vida y el don de nuestra familia. Gracias por invitarnos a participar en esta charla. Te entregamos la programación de esta mañana, pidiendo tu protección e inspiración de tu Santo Espíritu para poder comprender el mensaje que tienes reservado para nosotros. Permítenos disponer y dirigir la mente y el corazón a la acción amorosa de tu voluntad. Te damos gracias por las personas que han contribuido con su tiempo, su dedicación, su esfuerzo y su oración a la realización exitosa de este programa. Te pedimos por nuestra expositora del día de hoy, Luz Amira Morillo, y te pedimos con humildad que el Centro Integral de la Familia Benedicto XVI sea conocido, bendecido y extendido por el mundo conforme a tu voluntad. Suscita nuevos voluntarios para colaborar con el CIF y toca los corazones de muchas personas que están necesitadas de una guía, una orientación, un acompañamiento, pero no cuentan con la forma de hacerlo, ni tienen los recursos, o quizás no han encontrado a la persona o a la institución que pueda darles esa luz. Sepan que aquí en el CIF podrán encontrarla y recibirla fraternalmente. Entregamos confiados en tus manos esta obra apostólica y el programa de este día y esperamos que nos depare una enseñanza valiosa para nuestro beneficio y el de muchos hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Luz Amira, todo este auditorio es tuyo. Te encomiendo al Espíritu Santo, que sea Él el que te guíe, el que ponga todas esas palabras en tu boca, todas las que esta comunidad necesita escuchar y también las que tu corazón necesita escuchar. Y también ponemos esta reunión hoy al amparo de María Auxiliadora, hoy que celebramos en el mundo entero su día y aquí en Medellín de manera muy especial se le hace una fiesta muy importante porque somos muy devotos a ella. Así que, Luz Amira, quedas en buenas manos, el auditorio es tuyo, las reglas también las pones tú. Yo estoy por aquí por Muchas gracias, detrás, Angeliana. estoy aquí por detrás mirando los mensajitos y bueno, y pendiente de cualquier cosa que necesites. Con seguridad. Muchísimas gracias, Angeliana. Buenos días para todo. ¿Me confirman si me escuchan bien? Estamos súper bien. Hagamos esto dinámico. Yo sé que están acostumbrados a que sea como un monólogo, pero yo siento que lo que el Señor trae para nosotros esta mañana eh, es bueno que sea como una especie de debate, de controversia, porque es un tema en realidad álgido, es un tema que tiene mucho de largo, de ancho, eh, y que es transversal a nuestra vida, sí o sí. O sea, el tema de la obediencia tiene que ver con la vida civil, con la vida de fe, con la vida de todos. Entonces, si tienen a su bien abrir el micrófono e intervenir en algún momento, lo pueden hacer en cualquier momento porque para eso pues estamos. Eh, Verificando por qué se escogía como este tema, el tema de la obediencia, eh, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho porque muchas personas nos dicen, ¿y obedecer a qué? O sea, y máxime aún pues el hombre actual tiene una tendencia a creer que obedecer es coartar esa libertad. Y ese concepto de coartar esa libertad no solamente ha sido actual, a lo largo de la historia del hombre ha dicho, o sea, riñe.
con las figuras de autoridad. Y a lo largo del tema vamos a ir viendo que tener figuras de autoridad no solamente es necesario para el desarrollo de nuestra vida civil, sino que se hace necesario para nuestra vida de fe. Porque no sé si ven el texto que tengo en la primera diapositiva. En la vida del cristiano, un pequeño paso de obediencia es un gigantesco paso hasta la bendición. Nosotros que estamos aquí somos personas de fe, somos personas que creemos en el Señor, somos personas que estamos dispuestos a seguir un camino con el Señor y por ende tenemos que tener este concepto claro, porque obedecer sí o sí se hace necesario para uno, cumplir los mandamientos, dos, amar al Señor y tres, llegar a ese camino de la plenitud y la felicidad, que es lo que muchos necesitamos. ¿Cierto? Eh, este concepto ha sido central y controvertido a lo largo de la historia. Al principio la gente decía, es como un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad y en otros momentos, como ahorita, como lo que nos estamos enfrentando ahorita, la gente escucha, solamente con escuchar la palabra obediencia, para ellos ya se les acabó el mundo o es un sinónimo de que me están coartando mi libertad, ¿cierto? Nos podemos retomar a la gente que le gusta, o sea, yo soy abogada y me llama profundamente la atención el tema de la obediencia porque eh, cumplir las normas de cualquier ámbito, civiles, políticas, normas de tránsito, eh, el abogado se mueve y se suscita dentro de las normas. Entonces, cumplir las normas significa también obedecer. Entonces, por eso también es un tema controversial. Si nosotros nos retomamos a lo que dicen los filósofos antiguos, como Platón, Aristóteles, la gente que le gusta la filosofía, vamos a ver que ellos tenían conceptos muy claros de lo que es eso. Por ejemplo, para Platón es fundamental que el individuo cumpla o obedezca unas normas para cumplir una función social. O sea, eso organiza la sociedad. Para Aristóteles dice que las normas o cumplir cierto tipo de parámetros, lo que hace es que el individuo sea como virtuoso. Imagínense pues, asimila la obediencia a la virtud. Lo estamos hablando desde el tema civil. Ahora nos vamos al tema religioso. O sea, esto es un tema y un concepto que sí o sí tiene que ver con todos los espacios de la vida comunitaria. Si nosotros nos vamos a esos filósofos modernos, los que implantaron lo que es el tema del derecho como tal, les estoy contando todo esto, dirán, esta vieja, ¿por qué está metiendo por eso? Les estoy contando todo esto justamente para adentrarnos en el fondo. Y el fondo tiene que ver con nuestra vida cristiana. El fondo sí o sí tiene que ver con nuestra vida cristiana, pero quiero darle como una generalidad para que entendamos que el tema de la obediencia no se circunscribe simplemente al tema religioso, como mucha gente lo puede decir, sino que eso es inherente a la vida de sociedad, es inherente a que vos puedas tener una vida tranquila en sociedad y así lo entendió y así lo han entendido las sociedades a lo largo de la historia, por eso le estoy haciendo como este recuento histórico, porque eso lo han entendido a lo largo de la historia y al entender eso es lo que ha permitido que el hombre se vaya pues como desarrollando en la sociedad. Eh, el Estado moderno, ahorita nosotros estamos hablando de un Estado de Derecho que la gente se mete a, a cumplir y a subordinarse a lo que diga un superior jerárquico que está en cabeza de las autoridades administrativas, dígase presidente, dígase autoridades civiles, dígase las ramas del poder público. O sea, es necesario para que nosotros tengamos una vida comunitaria, se hace necesario. Y eso lo han dicho filósofos. Si ustedes quieren, o sea, para que no nos adentremos en el tema aquí de la filosofía y en el tema meramente
jurídico, pero al que le guste el tema puede averiguar filósofos como Thomas Hobbes, que se habla que el Estado es un gran órgano, una gran estructura que está ahí justamente para organizar esto. O sea, entendemos que el ser humano necesita de normas, necesita de estructura, necesita para un orden civil, para que todos los derechos se cumplan. Nosotros aquí en la misma familia. O sea, necesitamos saber que hay un orden para hacer la comida, hay un orden para determinadas cosas, para poder cumplir como ese rol que cada uno tiene en la sociedad. Podemos, pues hay muchos filósofos que estructuran el Estado moderno que nos pueden dar como unas luces de lo que es en realidad todo este tema. Eh, Rousseau, a los que les gusta la filosofía, también pueden averiguar algo sobre Rousseau, que dice que nosotros cedemos una parte de ese bienestar general o que cedemos una parte de esa libertad individual para poder convivir en sociedad. Y otros que efectivamente son los que han tenido como el eco mayor en esta sociedad actual, como Foucault, que dice que las normas lo que hacen es que estructura las mentes e impide que el individuo se desarrolle. O sea, les quise hacer un bosquejo para que cada uno se vaya como encaminando para lo que él es una norma, para lo que él significa obedecer. Si para él eso hace parte de su estructura o por el contrario, para él las normas lo que impiden es el desarrollo adecuado de las personas, que es como la postura que podemos ver en la sociedad o en la mayoría de la sociedad. La gente cree que las normas se hicieron para coartarle a él su libertad y por ende impedir que él tenga un desarrollo armonioso de su personalidad. De hecho, muchas de las personas que están en esas IAS, en esas ideologías, en esas cosas de extremas, se apuntan y se acuñan a este concepto muy de Foucault que dice que las normas o que el Estado o que lo que está ahí está simplemente para estructurarle su mente y para no permitir que usted piense. Entonces, ahora sí nos adentramos a lo que nos convoca. Nosotros pusimos este tema porque, no sé, yo sé que las personas que estamos aquí somos personas de suprema oración. Eh, y el evangelio que estamos tratando esta semanita en la liturgia es el Evangelio de Juan. Los invito a que se lean todos esos pasajes, a que retomen el Evangelio, a que lo pongan por carne, a que lo pongan por práctica, porque eso tiene que ver mucho con nuestra vida del cristiano. ¿Por qué? Porque al Señor le encanta la obediencia y le encanta la obediencia porque nosotros, a raíz de ser unas personas obedientes, de seguir los preceptos que pone la ley de Dios, al seguir los preceptos que ordena el Señor en su palabra, es lo que va a permitir que nosotros tengamos un desarrollo armonioso de nuestra personalidad, cumplamos el propósito para el cual fuimos creados y al cumplir el propósito para el cual fuimos creados, vamos a poder contribuir al desarrollo de las otras personas que tenemos en nuestro entorno. Entonces, el propósito, el objetivo principal de hoy es que nosotros tengamos y salgamos con un concepto supremamente distinto de lo que es obedecer, porque no nos podemos acuñar a lo que dice el mundo, que la obediencia a mí me resta libertad o que la obediencia a mí me quita libertad, porque vamos a tener como parámetros para decir, eso no es así. Listo, vamos bien, me van escuchando, que es que los veo muy callados y les dije que esto era para que hiciéramos entre ustedes y yo, que no fuera como un monólogo, una especie de monólogo. ¿Cómo vamos? A ver quién se anima. Anímense. ¿Cómo? Que se Yo animen. quiero hablar. Sí, ¿Qué me dices, Adriana. Adriana? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy Yo, bien, ac- gracias. ¿Y tú? yo aquí pensando en lo de la obediencia y me Sí. acabo de pasar y me ha pasado mucho con algunas personas que creen en Dios. Yo ya me Ujú, meto en lo nuestro, ¿no? Que creen en sí. Dios, pero no quieren obedecer
obedecen a Dios, creen en Ujú. Dios, pero no obedecen a Él yendo a la iglesia, o sea, a la iglesia. ¿Por qué? Porque han tenido, yo soy psicóloga, Sí, han tenido traumas en cuanto a lo que ha pasado con los sacerdotes personales, a lo que ellos van y ven en la iglesia. Acabo de hablar con una señora y a su propio hijo le pasó algo con un con un sacerdote. sacerdote. Mm. Entonces yo quería eso, ¿qué factores hay para que la persona no obedezca en todos No, los es que eso ambientes? tiene que, Por eso está ejemplo, muy arraigado y de hecho la misma sociedad nos ha ido inculcando que ser obediente o que ser desobediente o que ser rebelde sin causa es lo que te lleva a ti a desarrollarte como sociedad. De hecho, vamos a ir como tratando, yo siento que los gobernantes que tenemos en este momento es producto de que o son productos, qué pena, de que nosotros queramos ir contra la corriente. ¿Me hago entender? O sea, los jóvenes ahorita tienen acuñado y tienen como muy implementado en su ser que ser desobedientes o ir contra la corriente es lo que los va a llevar a ellos a tener su propósito. Entonces, eso es la sociedad. O sea, el hombre actual le tiene el miedo, el pánico a lo que se llama obedecer. Y como le tiene el miedo y el pánico a obedecer o a seguir ciertas estructuras, es que vamos de equivocación en equivocación. Y el Señor en su palabra nos da unas luces de cómo nosotros podemos ir encaminando nuestra vida de tal manera que podamos identificar su propósito en nuestra vida, podamos identificar qué quiere Él para la vida de cada uno de nosotros y por qué sí o sí la obediencia es el camino para nosotros identificar cuál es el propósito que el Señor tiene para la vida de nosotros. Porque el mayor desobediente, ¿quién es? Ya que tienes el micrófono abierto. el diablo, ¿Cierto? el O sea, él soberbio es más grande, el desobediente por naturaleza. número uno. Exacto, y él es el desobediente de naturaleza. Cuando nosotros estamos y entramos en rebeldía, con seguridad hay un espíritu ahí que no quiere que nosotros cumplamos el propósito del Señor y con seguridad, al no cumplir ese propósito del Señor, nos vamos a ir alejando y la sociedad que tanto busca ese propósito santo, que es felicidad, o sea, usted le pregunta a una persona en su cotidianidad, ¿usted qué quiere? Y todo el mundo le va a decir, yo quiero ser feliz, yo quiero ser pleno, pero a su vez hace todo lo contrario para no ser feliz, para no alcanzar esa felicidad y hacer todo lo contrario para no ser feliz y para no alcanzar esa felicidad es controvertir las enseñanzas del Señor. Entonces, muy bueno que estemos aquí. Yo sé que aquí hay muchos padres de familia. Entonces, que el Señor nos vaya dando como herramientas de cómo inculcar en nuestros hijos que el ser humano está determinado, así como el corazón humano tiene el vacío que pueda tener, tiene como la horma de Dios, el vacío muchas veces se debe a que nosotros somos personas desobedientes y tenemos que orar para pedir al Señor esa gracia. Yo creo que la obediencia en sí también es una gracia, que se tiene que orar, que se tiene que pedir en oración, porque la misma sociedad, el mismo entorno nos está llevando a que nosotros seamos personas desobedientes y que la desobediencia se premia. O sea, si vos ves una persona que no incumple la norma, uno dice, uy, este personaje, mejor dicho, es una persona que está en lo que está. Eso es lo que se le vende al hombre actual, ¿cierto? Yo quiero que nos adentremos ya un poquito en lo que dice la palabra del Señor. A nosotros, el Señor, ¿cuál es el regalo más grande que nos dio? Que alguien me responda. ¿Cuál es el regalo más grande que tiene el ser humano? La La, libertad.
la libertad, ¿cierto? libre albedrío. Exacto. Y la gente, o sea, el común denominador, si yo les digo en esta charla, libertad y obediencia, la gente en un primer flechazo dirá, esta vieja está loca, eso es completamente contradictorio, ¿cierto? No se les ocurre como que que uno sin entrar a ver el fondo del asunto, uno pensaría que libertad y obediencia son contradicción. Eso pensaría Sí, una persona que no está encaminada en lo que el Señor quiere. Porque el Señor a nosotros nos quiere libres, pero libres en el amor. A mí en estos días yo estaba como verificando o mirando como un asunto y la pregunta que me hacía, oiga, ¿por qué mataron a Cristo? Y de hecho existen libros que dicen, o sea, la gente dice que mataron a Cristo por Isabel, sí. Ese va a ser la conclusión de nuestro tema hoy. Libertad y obediencia sí o sí van de la mano. O sea, gracias por ese apunte. Eh, discúlpame, otra ¿Cómo? cosa, mira, que estoy pensando que influye hartísimo en por qué las personas, o la mayoría y todos hemos pasado por ahí y cometemos errores como padres, que no queremos que nuestros hijos sufran. No hemos entendido qué es el sufrimiento. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, yo cometí el error de pensar, eh, mi hija tuvo una dificultad en el colegio, estaba sufriendo mucho y yo allá dije que yo después me comí todas esas palabras, es que yo no traje mi hija al mundo para sufrir. Y uno va entendiendo el sufrimiento sufriendo. y, Claro, y y es que, esa es porque, la cosa. porque El cristiano tiene que tener en su cabeza que el sufrir no es por sufrir. Nosotros nos vamos a ir dando cuenta que el sentido del sufrimiento, que el sufrimiento es necesario para purificar exactamente. nuestra intención, para purificar nuestro corazón, para valorar lo que tenemos. Yo creo que Pero muchas veces lo que nuestros vende la jóvenes no sociedad, valoran lo que tienen porque todo se les pone así. Todo exactamente, se y les lo pone que en está bandeja de vendiendo, plata y sí o sí se hace necesario que vos vas creando el carácter. Y eso, o sea, la vida de Jesús es muestra perfecta de eso. A nosotros el Señor en su palabra nos mostró que Él pudo haber venido a este mundo de cualquier manera y decidió la humildad. Pudo haber venido al mundo aterrizar aquí, decidió encarnarse en nuestra fragilidad, porque es que yo digo, un niño es el más dependiente del universo. O sea, un niño, un niño lo que hagan por él. Pudo haber venido en otra criatura. Yo en estos días estaba viendo como un ternerito. Oiga, qué berraquitos. A los 3 días ya esos terneritos comen pasticos, son solitos. Y un niño literal necesita que vos estés pendiente de él en absolutamente todo. Entonces, mire que desde ahí el Señor nos muestra que es que desde ahí quiere esa dependencia total y absoluta del ser humano con él. O sea, nosotros ahorita que el Señor, que se nos ponga eso, yo no sé por qué me desvié eso, pero creo que lo necesitan escuchar, que cuando ustedes piensen que la palabra nos diga a nosotros, nos dice a nosotros, sed como niños, lo que nos está diciendo es, dependan absolutamente de mí, porque un niño sí o sí es completamente dependiente. A eso se refiere la palabra sean como niños. O sea, dependan de mí, porque yo soy el que puede darles absolutamente todo. Entonces,
para entender la obediencia, sí o sí nos tenemos que ir al otro estadio, que es la desobediencia. El Señor a nosotros nos quiere libres y en su palabra nos da los tips para que nosotros seamos libres. Y el primer tip que da el Señor en su palabra para la libertad absoluta es lo que se titula esta charla. Si ustedes quieren ser libres, obedecerán mis mandamientos. O sea, quiero que nos quede ese eco grande. La libertad sí o sí está encaminada a nosotros cumplir lo que dice el Señor en la palabra. Sí o sí está encaminada a que nosotros podamos discernir cuáles son los mensajes que Él tiene en la palabra para cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor está de puertas abiertas todos los días. Nosotros tenemos acceso, para la gloria de Dios, estamos todavía en países donde tenemos acceso a la Eucaristía y donde el Señor cada día nos dice cuál es la directriz para vos tener una vida tranquila, para vos tener una vida sana y para vos tener una vida sí o sí. Bien, o sea, Amaira, encaminarte. Amaira, Dime, Amira, Adriana, yo te estoy dime todo. cambiando el nombre, pero mira, yo creo que la clave no es empezar con prohibiciones, ¿sí? Con los mandamientos son perfectos, los No, mandamientos son perfectos. es que nosotros vemos los Pero, mandamientos en clave de no. Y hoy sí, nosotros vamos a entender que el mandamiento en sí, lo que tienen en ello implícito es sí. Los sí, mijita, mandamientos del Señor a nosotros no nos generan una carga impositiva. Y eso es pero lo que mira, nosotros le tenemos que salir a decir al mundo. O sea, si la... si tú enseñas primero quién es el Señor, quién es el Señor, por qué hay que obedecerle a Él, que es el error que yo creo que se comete que se cometió con nosotros. Primero, apréndase los mandamientos de la ley de Dios, No, ¿sí? es que aquí Sin vamos a saber llegar quién es el al Señor quiz, Adriana. y por Es qué que, debemos ¿cuál es el único seguirlo. mandamiento que el Señor nos manda a cumplir? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si yo Hay no uno lo más conozco a grande y Él, lo vimos en el Evangelio de la semana pasada, del domingo pasado. Hermanitas, creo que es importante que se escuchen para que no se escuche como si fuese un debate. Listo, Belén. Gracias. lo que yo quería decir es como tú ves un niño desobediente y rebelde en una casa. ¿Por qué el Ujú. niño es obediente y es rebelde? No es porque los padres lo sepan llevar, porque los padres son cariñosos, porque los padres les saben hablar, porque los padres, si ves, la característica de la desobediencia es por qué yo desobedezco, porque no hay una guía que me está dando eh, 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 ese paso a ser obediente. Yo, por ejemplo, fui la niña más rebelde del mundo, ¿sí? Y eso lo he aprendido. Entonces, ¿por qué no siempre no hacemos conocer primero quién es el Señor, qué es el Señor, qué es las bellezas que tiene el Señor para obedecerlo, para obedecerlo, Adriana, ¿sí? entiendo, entiendo. Pero quizás fue eso. Como decía Belén, no sientan que abrir el micrófono es como tema para entrar en controversia, porque yo sé que este tema nos lleva a tener posturas distintas y eso es lo rico de esto. Eso es lo rico del debate y por eso yo dije, sí, rico que se lleve así porque nosotros tenemos en nuestra cabeza una cosa y que el Señor a la luz de su palabra hoy nos muestre otra. Entonces eso me gusta. O sea, no tengan miedo en abrir el micrófono, en decir, vea, mira, yo no estoy de acuerdo, hagamos esto como de esta manera, porque eso es lo que nutre este momento. Y rico que se dé el debate, me gusta que se dé el debate,
porque nosotros tenemos una postura muy arraigada y de hecho tenemos cosas que ya que estructuradas de que sí o sí, para mí es esto y que nadie me lo cambia y que el debate que se suscita lo que lleva es a eso, a que nosotros quizá cambiemos esa postura y ese punto de vista. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, Marcela, y a eso, pues me gusta que lo tomaras como por ese lado, porque eso fue lo que no entendió el pueblo judío de las enseñanzas del Señor. Obviamente a Moisés le dio un decálogo y de hecho el pueblo judío se mueve dentro de ese decálogo. Todavía no llegaron a interiorizar ese mandato del Señor. De hecho, usted ahorita, a los judíos como están estructurados en este momento, ellos van a tener todavía todos los mandatos que se les daba. Y por eso inicié la charla como la inicié, diciendo que sí o sí el hombre o la sociedad o el vivir en sociedad nos llevan a tener unas cargas impositivas, nos llevan a tener unos ciertos parámetros para nosotros seguir. Eh, y de hecho eso fue lo que hizo el pueblo judío, buscando esa libertad. Por eso les pregunté al inicio que para ustedes qué era tener libertad, buscando esa libertad, buscando como parecerse al Señor, se pusieron cargas y nosotros nos seguimos poniendo cargas, nos seguimos imponiendo de cositas, nos seguimos poniéndole más letricas a lo que el Señor dice en su palabra, sí o sí. O sea, si usted no va a tal parte, si usted no se arrodilla de tal manera, si usted no hace tal cosa, usted no ama al Señor, usted no sigue al Señor. Y eso es de la naturaleza humana, que por su naturaleza busca que si, esa es como una ley transaccional. O sea, dice y se impone en su criterio que tiene que seguir y que tiene que cumplir ciertas cosas para estar dentro del parámetro normal. Y eso lo que hace es que a nosotros nos resta libertad y a eso se va el evangelio y a eso se va y para eso vino la persona de Jesús, para que nosotros nos quitáramos de la cabeza que para poder ser amados por Dios teníamos que estar en una estructura. El Señor a nosotros nos enseñó en su palabra que sí o sí Él nos ama y que nosotros no necesitamos de hacer nada para que Él nos ame, ¿cierto? Entonces, por eso mi pregunta, y ahí ya nos vamos adentrando como en el tema, por eso mi pregunta, ¿cuál fue la principal, el regalo más grande que le dio el Señor al ser humano? El regalo más grande que le dio el Señor al ser humano fue su libertad. Y su libertad está encaminada a eso. El Señor, el único mandamiento que exige cumplimiento, y por eso dijo, vengo a planificar la ley, vengo a darle plenitud a la ley. Eso nosotros tenemos que mirar a la persona de Jesús sí o sí. O sea, ¿cuál es el parámetro de conducta para el ser humano? Es la persona de Jesús. ¿Y por qué es la persona de Jesús? Porque entendió el propósito para el cual fue que hemos sido creados. ¿Y cuál fue el propósito para el cual hemos sido creados? Nosotros el propósito para el que fuimos creados fue para amar al Señor. Y en la medida que nosotros amamos al Señor, vamos a amarnos a nosotros mismos, y en la medida que nosotros nos amamos a nosotros mismos, vamos a poder amar al prójimo y vamos a poder tener una convivencia pacífica, cosa que no entendieron y que sigue sin entender el hombre actual, porque se sigue imponiendo en su vida cosas que no son necesarias, ¿cierto? Entonces vamos a leer. No sé si ustedes tengan Biblia acá. ¿Alguno tiene la Biblia a la mano? Que me ayude abriendo su Biblia y vamos a leer unos 3 pasajes de la Biblia. ¿Alguno tiene o por acá yo? Adriana, ¿Qué parte necesitas? ¿Qué, Primera de qué? Samuel 15:22. Primera de Samuel.
Espérame un segundo. Samuel. Sí. Entonces, la primera enseñanza mientras Adriana nos busca esa cita bíblica que quiero que nos llegue y que nos haga eco en nuestra vida, es que Jesús es como el parámetro moral, social y normativo. Me dirán, esta vieja que me está diciendo, quiero que lo entendamos y que le pidamos a la luz del Espíritu Santo que nos haga ese eco, esa palabra que les acabo de decir. Nuestro Primera de criterio Samuel. moral es Jesús. ¿Y por qué nuestro criterio moral es Jesús? Porque en Él se encarnan todas las normas. En Él se encarna cómo se debe comportar el ser humano. Y en Él, o sea, mirar la persona de Jesús, mirar el comportamiento de Jesús, mirar lo que Jesús quería para la vida y mirar cómo Jesús vino y dijo, yo no vengo a abolir ni un solo centímetro de la ley, pero entender que no vino a abolir ni un solo centímetro de la ley no quiere decir ustedes sean rebeldes sin causas como lo ha querido interpretar el mundo actual y de hecho muchas personas se meten en su cabeza que es que la persona de Jesús lo que busca es que nosotros seamos unas personas así, rebeldes sin causa. Y el Señor dijo, no, yo no vine a abolir una sola palabra de la ley y no vine a abolir una sola palabra de la ley porque es que yo soy la ley. Sí. Dime cómo es la primera de Samuel, ¿qué? 15:22. 15:22. Entonces Samuel dijo a Yahvé, no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. La obediencia vale más que los sacrificios. La docilidad tiene más precio que la grasa de los corderos. La rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. Tener el corazón porfiado es como guardar ídolos. Puesto que tú has descartado la orden de Yahvé, él te ha descartado como rey. Ay, ahí leí la 23 también. Sí, no hay problema, todas esas nos sirven. Y hay que tener como ese versículo también como guía, porque el Señor a nosotros se nos ha metido en la cabeza y de hecho muchos de los jóvenes no van a la iglesia, no acuden a la iglesia. Una de las preguntas que tenía Adriana, no se acercan a ese, como a esa vida en comunidad, justamente porque creen que eso es una carga pesada. Y en esta primera de Samuel es que lo dice, el Señor no le agradan tantos esos sacrificios, no le agradan tanto que vos te vas decoroso, que reces 5 rosarios, si vos no tenés un corazón dócil. Cada uno de nosotros, ¿qué tiene que orar por los miembros de su familia para que el Señor nos regale un corazón dócil? En definitiva, en un corazón dócil va a poder encarnar la palabra del Señor. Por eso una prueba muy grande, cuando nos estaban diciendo ahorita, Angeliana, un día muy especial, la mayor muestra de obediencia fue la Virgen María. Y en la palabra se nos dice una y otra vez que la Virgen María guardaba todo en su corazón. Y es que el corazón es el lugar donde habita el Señor. El corazón es donde nosotros encarnamos la palabra del Señor. El corazón es el lugar donde nosotros transmitimos también lo que nosotros, las enseñanzas que puede tener cada uno de nosotros. Y en el corazón es donde se nutre nuestra vida comunitaria. Eh, Esta fue la cita bíblica que leímos la semana pasada. Que Juan 14:15, ¿quién nos quiere colaborar con esta cita bíblica? Si estamos por ahí. Sí, espérame, yo aquí ya abrí mi Biblia también. Listo, Angeliana. Juan 14:15. Esperen que ya llegué. Ya
Ya voy llegando, 15. Ahí la tengo hasta resaltada en mi Biblia. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Sencillo. Así es sencillo, así es sencillo. Y yo sé que Adriana está diciendo, pero vea, los muchachos, vea, no, 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 no. Nosotros en este momento vamos a tener ese criterio de poder decirle a nuestros jóvenes que los mandamientos no es que sean un no, digámoslo en clave de sí, digámoslo en clave de sí. Con seguridad eso va a dosificar muchas más cosas, porque sí o sí, eso es lo quiero que lo tengamos súper claro, que cuando nosotros no nos adherimos a la palabra del Señor, el ser humano y el corazón humano está encaminado a que lo va, o sea, va a someter su voluntad a otras cosas. Entonces, que lo entiendan de esa manera, que lo entienda de esa manera, no como que es una sumisión a su libre albedrío, sino que cuando usted no le obedece a sus figuras que usted tiene como representativas, sí o sí se va a obedecerle a otra cosa, porque el ser humano necesita tener esa figura visible y eso lo vemos mucho en nuestros jóvenes. Lo vemos demasiado en nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque si no le obedecen a su papá en la casa, un compañerito del grupo de amigos es el que está haciendo y maquinando para hacer que ellos hagan otra cosa. Si usted no le obedece al jefe, como el jefe le dice a usted, haga tal cosa para que cumplamos los objetivos organizacionales, usted sí o sí se va y obedece otro tipo de cosas. Porque el ser humano necesita como esa estructura. Y el Señor nos dio normas y nos implantó cosas justamente por eso. Porque nosotros, al ser humano, el Señor es un Dios de orden. El Señor es un Dios de orden. Esa es otra premisa que nos vamos a dar hoy. El Señor es un Dios de orden. Y al ser el Señor un Dios de orden, lo que busca y lo que pretende con todo esto es que nosotros estemos en un ambiente tranquilo. De hecho, eso fue lo primero que hizo el Señor. ¿Quién me dice cómo inicia Génesis 1? Que eso no lo sabemos. O sea, yo sé que eso se lo saben así. ¿Alguien me dice cómo inicia Génesis? ¿Alguno que me pueda decir? A ver quién más trajo la Biblia. Es que No, no- ni siquiera tienen que poner la Biblia, ese texto en serio que yo sé que todos nos lo sabemos. Es donde el Señor crea todo y todo es ¿Y bueno. cómo inicia, cómo dice la primera cosita? ¿Al principio qué? Principio. Al Dios creó el principio cielo y la tierra. Porque todo era todo qué. era, todo era confusión y no había nada en la tierra. Exacto. El Señor, esto no se lo inventa porque sí, porque al principio el Señor creó el cielo y la tierra porque todo era confusión, todo era caos. Y eso mismo nos pasa cuando nosotros no tenemos o no tenemos como claro por qué obedecer. Y a la gente y nos preguntan a nosotros, pero ¿por qué obedecer? ¿Y obedecer qué? Porque cuando no, en donde hay desobediencia, hay caos, hay desorden, está el enemigo, sí o sí. Por eso hay que obedecer. Lo primero que hizo el Señor antes de dar cualquier mandato fue ordenar. Vamos haciendo como una listica de lo que nos va quedando. ¿Por qué es necesaria la obediencia? Porque eso fue lo que primero pensó el Señor, en ordenar, en crear un orden, en crear un orden. Y donde hay desobediencia, hay desorden. Si usted en su casa, el hijo manda a los papás, eso es desorden. Si en su trabajo el jefe obedece a un súbdito, eso es desorden. Si usted sale a la calle y no obedece
reglas de tránsito, las normas de tránsito, eso es desorden. Usted imagina todo el mundo tirándole el carro al otro. Eso es desorden. Desobediencia es sinónimo de desorden. ¿Y por qué es necesario obedecer? Porque el Señor en su palabra y en su mandato, lo primero que hizo es ordenar. El orden es necesario, sí o sí, para que nosotros tengamos un desarrollo armónico. Y por eso inicié la charla diciendo lo que dicen los filósofos. Si a nosotros nos lo dice un filósofo, si nos lo dice Platón, nosotros decimos, wow, ¿cómo así? Platón es un teso. Si nos lo dice Aristóteles, nosotros decimos, wow, Aristóteles es un teso. Si nos lo dice Rousseau, decimos, ese es un teso. Si nos lo dicen la gente de afuera, nosotros decimos, eso es de, mejor dicho, esa gente tan tesa. Pero el Señor nos va a decir, hoy nos vamos a ir con esa premisa, que el primero que dijo, esto necesita un orden, es el Señor. Y no lo dijo porque sí, él lo dijo porque quería en nosotros una vida estructurada, porque quería en nosotros una vida conforme, porque quería que nosotros fuéramos felices. Obedecer sí o sí es sinónimo de felicidad. Obedecer sí o sí es sinónimo de que nosotros vamos a cumplir esa voluntad del Señor en nuestra vida. Y eso nos lo han demostrado los santos, que son nuestro parámetro, nuestro ejemplo a seguir. Todos los santos, por lo general, lo primero que hacen es someterse a la voluntad del Señor, es ordenar su vida de acuerdo a lo que el Señor quiere para la vida de ellos. Yo creo que hoy de nosotros nos va a quedar ese eco. ¿Qué hay de desordenado en mi vida que yo quiero que el Señor ordene? ¿Y qué hay de desordenado en mi vida que yo quiero que el Señor direccione? Porque si eso está desordenado y me está generando eh, desasosiego, me está generando falta de paz, es porque eso es sinónimo que hay algo desordenado. El Señor ordena, el Señor ordena. Entonces vamos diciéndole que nos vaya mostrando qué necesitamos ordenar. Y los santos son unos tesos en eso. Aquí ahorita Yeliana nos ponía que San Agustín enfatizaba la importancia de la obediencia como un elemento del reflejo fundamental que habla de la formación de nuestra vida espiritual y de la vida en comunidad. La obediencia es necesaria. Y vuelvo y reitero, es necesaria sí o sí. O sea, si vos no impones a la voluntad del Señor, como decía todo este tiempo en los Hechos de los Apóstoles, que al primero que le tenemos que obedecer es al Señor, nosotros vamos a terminar obedeciendo cualquier otro tipo de cosas. Lo dice mismo, a mí me encanta San Francisco de Asís y se despojó por completo para obedecer la voluntad del Señor. En algún momento dijo, tengo que obedecer la voluntad del Señor. Santa Teresa, Santo Tomás, el santo que ustedes tengan como ese santo que les va a mostrar como esa guía, el santo que ustedes tengan, ese santo también les va a mostrar como ese parámetro de las cosas que tienen que ir como abandonando, ¿cierto? La obediencia es necesaria para la felicidad. Entonces vamos a tener como esos tips, ¿por qué es necesaria? Si a mí esta me dice, ¿por qué es necesaria la obediencia para la felicidad? ¿Qué quiere decir eso? Porque es necesaria esa obediencia para la felicidad. Primero, nos conforma con esa voluntad del Señor. Si a mí me dicen me conforma la obediencia con la voluntad del Señor, alguno diría algo como así. ¿Qué se les ocurre a ustedes con respecto a eso? La obediencia nos lleva a vivir con el propósito para el cual fuimos creados, sí o sí. Y muchos de nosotros y muchos de nuestros jóvenes en este momento están con una confusión mental que no saben qué quieren en su vida. Y obvio, si usted se va al fondo de eso, aquí los que son psicólogos, si usted se va al fondo de eso, va a ver que esa persona lo que en realidad tiene es una fuerte desobediencia. Porque les doy otro dato. Todo pecado es un acto de desobediencia. Todo, los veniales, los mortales,
todo pecado en absoluto es un acto de desobediencia. Y nosotros reñimos mucho con eso. Y por qué al enemigo le encanta generar en usted que obedecer o que someterse a ciertas estructuras es malo, porque como él es el gran desobediente y porque no entendió el propósito que el Señor tenía para su vida, lo que busca es que nosotros tampoco entendamos, tampoco tengamos claro para lo cual fuimos creados. Entonces, si en este momento nosotros estamos teniendo una confusión, o sea, por eso Angeliana me gustó mucho el apunte que hizo, que esto nos tiene que llevar a hacer un examen pleno de conciencia. Si en este momento alguno de nosotros está así confundido, yo no quiero ese trabajo, yo no quiero la profesión que elegí, yo no sé para qué soy bueno, yo no sé para qué tengo esto, haga el examen de conciencia. El Señor a usted le va a mostrar por qué usted está sintiéndose así. Con seguridad en el fondo hay algo que usted está desobedeciendo en su entorno, quizá. Porque vamos ahorita a ver citas bíblicas donde el Señor mismo ordena que seguir a las figuras de autoridad sí o sí es necesario porque toda figura de autoridad demuestra ese rostro de él. Toda figura de autoridad. Su papá es el rostro del Señor en la tierra porque es su figura de autoridad visible. Su jefe es figura de autoridad, por ejemplo, por eso es rostro del Señor. El presidente, yo sé que muchos, y más los que somos colombianos, reímos con la figura de nuestro presidente, pero por algo está ahí. Por eso también hay que orar por él. Entonces, preguntarnos, si en estos momentos tenemos una confusión, el enemigo lleva caos, el enemigo llega a confusión, que nos confronta con esa voluntad que el Señor tiene para la vida de nosotros, preguntémonos el fondo. Y con seguridad el fondo es que estamos teniendo un pecado recurrente, es que estamos desobedeciendo a alguien, es que nos estamos yendo de frente con las figuras de autoridad que nosotros tenemos. Y esas figuras de autoridad visualícenla en su familia, en su trabajo, con sus esposos, los que sean casados. Eh, visualicen, visualicen. Los que tienen grupos que son apostólicos, hay una figura de autoridad visible. Se están yendo también en contra de esa figura de autoridad. Quizá por eso están sintiendo como ese caos, porque a eso lleva el enemigo. O sea, cuando usted se vuelve rebelde y se vuelve rebelde sin causa, con seguridad va a empezar a sentir esa sensación. O sea, sí, sí, ¿yo por qué me siento mal? ¿Yo por qué me siento así? Analice, analice. Porque el Señor con seguridad puso esa figura para que usted aprendiese algo. ¿Por qué es necesaria la obediencia? Ya vimos el primer punto, porque nos muestra esa voluntad de Dios. Es necesaria la obediencia. Segundo punto, porque nos libera del egoísmo y nos libera del pecado. Nos libera del egoísmo porque el ser humano muchas veces está enfocado en que lo importante es lo que él es y lo que él piensa. Y muchas veces nuestros jóvenes están encaminados justamente a eso. Somos personas egoístas. Somos personas que solo pensamos en nosotros. Somos personas que tenemos como centro y que creemos que el mundo gira alrededor de nosotros. Si en este momento nosotros no estamos visualizando lo que el Señor quiere para la vida de nosotros y nosotros estamos teniendo conflicto y nosotros estamos teniendo caos, quizás se deba a que nosotros estamos siendo egoístas. Desobedecer también es un acto egoísta. Desobedecer es un acto egoísta. ¿Por qué? Porque yo busco mi voluntad, yo busco que sobresalga lo que yo pienso por encima de lo otro, por encima del otro. Muchas de las personas y todas estas IAs, todas estas ideologías, en realidad pónganse a ver que todas son un acto egoísta. La feminista, mi cuerpo es mío, la vida es mía, yo me merezco todo y aborto porque el cuerpo es mío. ¿Y el niño qué? ¿Y el niño qué?
El ecologista se mete en su parámetro de que vea, de que va a cuidar no sé qué, pero le tira al otro ser humano que porque no puede coger el agua de no sé dónde. O sea, pónganse a pensar. Todas estas ideologías nos llevan también a eso. Son egoístas. La desobediencia es un acto egoísta que sí o sí nos lleva al pecado. Y el pecado que nace nos va alejando de la voluntad de Dios. En realidad, el pecado, vuelvo y lo reitero, que quiero que quede supremamente claro, el pecado es un acto de desobediencia. La obediencia trae sí o sí paz y tranquilidad. Lo vamos a experimentar. Cuando usted hace lo que tiene que hacer y como lo tiene que hacer y siguiendo las órdenes que tiene que seguir, usted va a estar tranquilo, usted va a estar sereno, usted va a estar en paz. Y lo primero que decía el Señor, ahorita que estamos en esta época, que estamos de preparación para el Pentecostés, el Señor cada vez que se le presentaba a sus discípulos, lo primero que decía es paz a ustedes, paz a ustedes. Y la paz del Señor se refleja obedeciendo. ¿Y obedeciendo cuál? Ese primer mandamiento grande que es el amor. Nos hace semejantes a Cristo. Y por eso al principio yo les decía a ustedes, es grande y es grande tener como claro que nuestro parámetro moral y que nuestro parámetro de norma es la persona de Cristo. ¿Y por qué es la persona de Cristo? Porque Él nos dice cómo actuar. En sí, las normas y las autoridades lo que nos muestran es como un criterio de actuación. Es un criterio de cómo nos debemos comportar. Y nosotros como cristianos, como gente que quiere seguir al Señor, lo que los tenemos que comportar es como lo haría Cristo. ¿Y cómo lo haría Cristo? Una persona caritativa, una persona amorosa, una persona que veía las necesidades del prójimo, una persona que obedecía a sus padres, o sea, obedecía cuando tenía que obedecía todas las normas. A mí no me digan que Cristo es una persona desobediente porque obedecía todas las normas. De hecho, yo creo que era el único que se la sabía al pie de la letra. Y los otros, los escribas, los fariseos decían, no, es que yo tengo mejor, o sea, ellos interpretaban la norma a su conveniencia. ¿Cuántas veces nosotros estamos interpretando, por ejemplo, las normas de tránsito a nuestra conveniencia? No, nos pasamos un semáforo en rojo porque otro no nos está viendo. O sea, pidamos también esa gracia. O sea, el criterio moral es la persona de Jesús porque viéndolo o no viéndolo, ella hacía las cosas como las tenía que hacer. Él hacía las Ah, cosas bien. mira, Sí, un comentario. Eh, claro que sí. si conocemos al Señor, bueno, yo sigo con lo que tú misma lo estás diciendo. Cristo es perfecto, Él todo lo hace bueno, hace las cosas bien. Entonces, hay muchas personas que dicen, sí, yo sigo al Señor, pero no a su iglesia. Yo no me voy a confesar con un cura que ya sé que hizo tal cosa. Yo sí, qué pena que diga lo del cura tanto, pero No, eso, tranquila. Y me encanta lo que dices. Y eso tú le lo vas dice, a decir, eso para lo que no se me dicen olvide, que muchas yo creo que personas. tenés la confusión porque no te he dicho. De ahora en No, adelante, a esa persona que te diga eso, lo vas a remitir a Romanos 13, 1, 2. ¿Lo vamos a leer, Andiana? bueno, Leámoslo, porque yo creo que, que estamos en la Romanos, confusión. No he llegado Romanos allá, 13, pero para que te quede claro eso. Romanos 13, 1, 2. Sí. No, yo sé que la iglesia y lo que no saben muchas personas, como con la señora que acabé de hablar, es que Ujú. yo digo, bueno, ¿por qué la iglesia es santa? ¿Por qué la iglesia es santa? Porque las personas que vamos allá somos santos, porque el Padre es santo, ni el sacerdote es santo, ni nadie de las personas que vamos allá es santa. La iglesia es La santa iglesia porque es la iglesia santa. es Cristo y Cristo es santo. Exactamente, y eso no lo saben muchas personas.
Pero vea, Adriana, y esa va a ser tu respuesta. Y yo sé que muchos, No, o sea, esto se puede convertir el tema de la obediencia en un tema de apologética y defensa de la fe, porque nos dicen a nosotros sumisos, nos dicen a nosotros arrodillados, nos dicen una cantidad de cosas, y yo creo que Angeliana me entenderá que eso es como objeto de otro debate, porque en realidad todo lo que tiene que ver con defensa de la fe es supremamente necesario porque el católico es supremamente atacado por su fe. sí. Y las preguntas que vos me estás diciendo se suscitan por nuestros hermanos esperados una y otra vez. Y ellos sí tienen una cita bíblica para todo y ellos sí tienen una cita bíblica en el cual nos controvierten todo y en el cual nos dicen, eso es como a mí me parece y lo van haciendo así y de hecho nos ponen a dudar. Exacto, confunden a Raimundo y todo el mundo. Aquí ya encontré Romanos 13, Sí, 1 y 2. Obedecer a exacto. las autoridades. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Y en Por lo esta tanto, cita, sí, termina la de por leer, lo tranquila. por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. Bueno, Exacto. y si ahí, por ejemplo, esa autoridad está equivocada, No, es que a usted la Biblia no la manda a hacer juicios de valor. no. Exacto. Una persona que está haciendo las cosas, o sea, a mí un creyente no me puede decir, o sea, pero te digo, quizá es otro escenario, una persona que no sea creyente, el argumento que puede utilizar es ese. Pero Sí, una no, yo persona soy de fe, creyente, que fue la yo soy pregunta que tú creyente. hiciste, o sea, si vos me decís, esto se lo respondemos a una persona que no es católica, que es atea, la respuesta se la di al principio. Por simple orden social, obedezca. Por simple orden, o sea, por simple armonía, por simple convivencia, obedezca. Y de hecho, a mí me dicen y nos preguntan y una y otra vez, ay, es que yo conozco personas que son ateas y son mejores personas que los católicos, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando a mí una persona me dice y me da ese argumento, o sea, es real. O sea, eso no es una mentira. Muchas personas ese porque tienen una norma ética supremamente establecida. Son personas que entendieron ese contrato social del que yo les hablaba y son personas que cumplen las normas porque un contrato social a usted se lo dice y cumplen ese contrato social. Pero la pregunta que tú me estás haciendo es sobre una persona creyente, una persona que es católica, una persona que sigue las ordenanzas del Señor. Y una persona que sigue las ordenanzas del Señor, a mí no me puede decir que es una persona desobediente porque es que la figura de autoridad se comporta así, o es que la figura de autoridad hizo tal cosa, o es porque tal. La misma palabra del Señor nos dice, si usted es obediente, tiene que respetar sí o sí las figuras de autoridad, porque es que esas figuras de autoridad, por eso al principio de la charla yo se los decía de esa manera, esas figuras de autoridad son el rostro de Dios. Y por eso nosotros, como esas figuras de autoridad son ese rostro del Señor, nosotros estamos llamados, en lugar de irnos en contravía con ellos y de tirarle de una manera así frontal, estamos llamados, ¿qué dice la palabra? A orar por ellos. Mira lo que dice ahí enseguida, Uh -huh, que creo que me da la respuesta. No hay exacto, por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero exacto. sí cuando se obra mal. Sí, yo, por ejemplo, puedo hacer una corrección fraterna, Sí, ¿sí? claro. Y de hecho ya vamos ahí como aterrizando el punto, porque aquí me acaba de decir Yeliana, me quedé en la primera diapositiva, porque les estaba escribiendo en el abrebocas y ese abrebocas se duró mucho. Pero bueno, Adriana, creo que con eso quedamos con la respuesta bien o todavía quedamos en controversia.
No, yo sé que, no, yo sé que está bien, que todo se puede arreglar, pero todo puede suceder. Si mi padre, yo soy un niño y es muy agresivo y como me trata y no me respeta y pues ahí yo entiendo por qué es desobediente. Esto es como para adultos, ¿sí? Como para adultos, no para víctimas de autoridades, de malas autoridades. Pero, por ejemplo, yo siempre he pensado, el hombre en la parte de la Biblia que dice que que la mujer tiene que ser sumisa al hombre, ¿sí? Yo digo que sí, yo digo que sí, pero si es un hombre, yo digo que con el paso del tiempo los hombres se han encargado ellos mismos de no ser ejemplo, de no ser las cabezas de la familia que deben ser, y por Ujú. eso la mujer entiende esa sumisión como si a mí me sale un hombre que no puede ser perfecto, pero un hombre bueno, un hombre que me sepa hablar, que me ame, que me respete y que me diga, y que yo soy completamente sumisa. Sí, pero, sí, depende. No, es que la misma palabra del parámetro, Adriana, Sí, la misma palabra del parámetro, tú que eres una mujer creyente, la misma sí. palabra no dice que a cualquiera, simplemente que a esa persona se le impone un imperativo más grande, entre Es- tanto que él es la cabeza del Señor. O entre sea, usted tanto, obedece a su marido porque él obedece al Señor. Si ese marido no está obedeciendo al Señor, ¿qué parámetros tiene? A él se le impone una carga más grande. Por eso es sí, paro. sí, O sea, yo sí, entiendo lo que estás diciendo. Y de hecho a las figuras de autoridad también se les impone un paro más grande. Y es que ellos son esa cabeza y ese rostro visible del Señor. Entonces nosotros tenemos que ir y, y comportarnos de acuerdo a eso, ¿cierto? sí, señora. Bueno, la obediencia, ya lo vemos a ver, es una virtud sobrenatural que nos invita a someter nuestras condiciones a lo que son, a los superiores, en cuanto a esos superiores son esos representantes de Dios. Eso era lo que estábamos diciendo. Y ya para eso leímos el capítulo de Romanos, Romanos 13:1 y Romanos 13:2, ¿cierto? Eso lo vimos. ¿Quiénes son esos superiores legítimos? Ya lo vimos. En la familia, en el orden natural son la familia, la sociedad civil, en la sociedad profesional, o sea, los jefes, las personas que estamos ahí. Y en el orden sobrenatural, que una de las preguntas que hacía Adriana, nosotros, ¿por qué tenemos que obedecerle? Porque ya están implantadas esas figuras de autoridad, que son quién? El Santo Padre, los obispos, el sacerdote, los órdenes jerárquicos en las comunidades, o sea, que el Señor nos dé la gracia de nosotros poder identificar quiénes son esas figuras de autoridad para, entre tanto, poder hacer las cosas como se tienen que hacer. ¿Cierto? Mira lo que tú estabas preguntando. Obviamente existen unos límites a esas figuras de autoridad. Si a mí me están ordenando algo que es pecado, obviamente no. Obviamente no. Si a mí una figura de autoridad me dice, es que usted para cumplir mi voluntad tiene que ir a practicarse un aborto, nosotros sabemos que ir a practicar un aborto, eso no está contra eso está contra la ley del Señor. Si eso es pecado, obviamente yo no tengo por qué obedecer eso. Por eso estaba diciendo, la pregunta que tú hacías era muy cierta. O sea, esa obediencia tiene que ser ciega, no, esa figura de autoridad tiene que tener unos parámetros, esa figura de autoridad tiene que tener unas cosas. Cuando a mí me ordenan algo que en la práctica, por ejemplo, se hace imposible. Si a mí, por ejemplo, mi guía espiritual me dice es que, y teniendo una familia, tenés que estar todo el día en la iglesia, no, no se puede. Cuando el superior ordena algo más allá de sus atribuciones, el Señor también es muy claro, a ellos también les colocan límites.
Usted en su hogar también tiene límites, que el Señor nos dé la gracia de identificar cuáles son esos límites que tenemos, cuáles son esos parámetros que tenemos para no excedernos, para no irnos más allá, para no rayar con ese límite. Nosotros en este camino de fe ya tenemos hay varias cosas que tenemos que tener súper claras. Y el Señor a nosotros nos llama a la obediencia perfecta. Y la obediencia perfecta sí o sí está ligada a ir conociendo como esa voluntad del Señor para la vida de cada uno de nosotros. Y al conocer esa voluntad que tiene el Señor para la vida de cada uno de nosotros, nosotros vamos a poder identificar cuál es el propósito para el cual fuimos creados cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las cualidades de la obediencia? Volvamos sobre eso. Se tiene que ver como una mirada sobrenatural, porque el ser humano en sí riñe con las figuras de autoridad. Entonces es una gracia que nosotros tenemos que pedir. Y es una gracia que tenemos que pedir porque las figuras de autoridad se van viendo como que, como ese rostro del Señor en la vida de nosotros. Si nosotros obedecemos en todo tiempo y en todo lugar y lo hacemos de manera alegre, con seguridad vamos a ver los frutos, porque como les decía al inicio, el Señor a nosotros nos quiere libres y esa libertad sí o sí va ligada a ese cumplimiento de esa voluntad. Debe ser puntual, como les decía, el amor es el que tiene que obedecer la obediencia. Por eso el título de hoy, si me amas, obedeces mi mandamiento. Esto no es por imposición, es esto por amor sí o sí. Usted por amor cumple las normas, por amor no se pasa un semáforo, vámonos así, por amor no te vas a pasar un semáforo en rojo, por amor vas a respetar la fila, por amor vas a cumplir todas tus normas, por amor. Eso era lo que el Señor quería implantarnos en la mente, en el corazón, y eso era que quería cambiar esa estructura de pensar de cada uno de nosotros. El Señor, por amor, es que hace, eso es lo que nos lleva a hacer y a cumplir esa voluntad que el Señor quiere para la vida de nosotros. Debe ser constante, o sea, no unas veces sí, otras veces no, cuando me conviene sí, cuando me conviene no, y muchas veces nosotros nos vamos como en ese sentido. Obedecemos cuando nos conviene y el Señor a nosotros nos llama a obedecer en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar y no buscar restricciones como lo hacían los fariseos, que obedecían cuando a ellos les parecía conveniente. Y por eso el Señor les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados y lo uno y lo otro. Cuántas veces nosotros estamos actuando de esa manera? Que estamos poniéndole límites a obedecer porque estamos metiendo ahí nuestra conveniencia. La obediencia sí o sí es alegre. Como el Señor nos quiere libres, con seguridad, cuando nosotros entendemos ese propósito de la obediencia, vamos a ser personas felices. ¿Qué persona no quiere ser feliz? Si a usted le pregunta si usted le pregunta el común denominador en las personas es que ellos quieren ser personas felices. Y la felicidad se alcanza si nosotros alcanzamos un grado de obediencia. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en esas falsificaciones de la obediencia? Rutinaria, vea. Así, automático. Me dijeron que había que obedecer, pero no veo en esa otra persona figura de autoridad, sino que porque sí. Sabia, esa es mucha, muchos encajamos nosotros ahí. Es así al pie de la letra. O sea, no curaban un sábado y no miraban como la enfermedad del que estaba ahí, porque es que tenían que obedecer la ley al pie de la letra. Crítica. ¿Cuántas veces hacemos nosotros esto? Estamos obedeciendo, pero decimos, uy, no, esta persona es muy brutica, yo lo haría mejor, a mí se me vería mejor tal cosa. Esta la hacemos mucho y esto es mucho lo que hacen nuestros jóvenes. Son como esas personas que hacen lo que hay que hacer, pero porque tienen la otra persona ahí vigilante y despellejo el otro. O sea, ay no, ¿cómo se le ocurre darme esa orden? ¿Cuántas veces lo hacemos? Y esta es que es peligrosísima, la que yo les estaba contando ahorita.
y la que quizá muchos de nosotros tenemos eso, o sea, obedecemos la ley del Señor, y eso es lo que, el ejemplo que nos puso Adriana durante todo el contexto, que es que yo obedezco al Señor, pero es que yo no obedezco a un cura que es más pecador que yo. Y estamos cayendo en esa obediencia pseudomística. Y un obediente pseudomístico quizás es más peligroso aún, porque está desobedeciendo en pro de decir que el Espíritu Santo le dijo que desobedeciera. El Señor a usted nunca lo va a mandar a ser una persona desobediente. Saquémonos eso de la cabeza. Y terminamos con eso. La obediencia, sí o sí, santifica. Estábamos haciendo como un bosquejo de cuáles eran como los puntos así. Tenemos dudas, inquietudes, preguntas. El objetivo también era eso, como que habláramos entre todos, pero la que se animó fue Adri. Y yo sé que que se pudo ver como controversia, pero este tema da para eso. Da para eso, da para que se genere controversia, da para que generemos puntos de vista distintos, da para que nos cuestionemos en nuestra cotidianidad cuando estamos siendo obedientes y cuando no, cuando estamos cumpliendo lo que tenemos que cumplir y cuando no, y por qué el Señor nos llama a eso. Concluyo con esto. El Señor nos llama a ser obedientes porque Él el propósito que tiene para la vida de nosotros es que nosotros seamos libres. Por eso le preguntaba cuál era el mayor regalo que el Señor nos había dado a nosotros y todos fuimos como muy enfáticos en contestar que ese regalo que el Señor nos había dado y que nos da así todos los días es esa libertad. Y al darnos esa libertad se traduce sí o sí en que quiere que nosotros seamos felices y que nos riñe ser libres con ser obedientes porque la libertad del Señor no nos impone cargas. La libertad del Señor al ser humano no le impone cargas. La libertad del Señor o cumplir los mandamientos del Señor o hacer lo que se tiene que hacer a nosotros nos da esa tranquilidad. Quizá el creer que cumplir los mandamientos como un mandato, como un imperativo, lo que hace es que nos genera cargas. Y a eso fue lo que vino Jesús. Por eso en varias ocasiones les dije, nosotros o nuestro parámetro de conducta sí o sí tiene que ser la persona de Jesús. Y tiene que ser la persona de Jesús porque la persona de Jesús a nosotros nos dijo cómo nos teníamos que comportar. La persona de Jesús a nosotros nos dijo cuál es el criterio que nosotros tenemos que seguir. Y el criterio que nosotros tenemos que seguir es tener una vida en oración, seguir lo que nos dicen nuestras autoridades legítimas, sí o sí, porque proviene del Señor, y verlo a Él, o pedir ese criterio de discernimiento, pedir ese corazón humilde y dócil, como Él lo tenía, porque sí o sí el tener esa docilidad en el corazón nos va a llevar a nosotros a cumplir nuestra voluntad, a cumplir la voluntad del Señor. Y Mira, sí, dímelo, mira, otro comentario. dígame. Eh, yo creo que esa obediencia también, tú dices que es un don, nos la da el Espíritu Santo, y conocer la relación que tuvo el Hijo con el Padre eterno, de una completa obediencia al Padre y de ese amor que él tiene al Padre. Pues nosotros los católicos que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el gran desconocido también. Entonces Él es el que nos da la sabiduría, el amor, el conocimiento. eh, y yo insisto en el principio, hay que conocer a Dios, hay que conocer y enseñar quién es Dios y por qué yo, mejor dicho, si yo lo conozco ya sé que debo obedecerlo. Exacto, eso es lo que falta, que tenemos desconocimiento de la persona de Dios. Y muy bueno que me dijiste eso. Les recomiendo estos dos versículos de la Biblia, Romanos 5:19 y Filipenses 2:8, que habla mucho de lo que nos está contando Adriana. ¿Y por qué seguir la persona de Jesús? En Romanos 5:19, si quiere lo leemos, y Filipenses 2:8.
que concluyen como lo que decía Adrianita, para que no dejemos el, el punto de Adriana. Y esas dos citas bíblicas hablan de eso. Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte de cruz. Para nosotros poder ser obedientes al Señor, eso quiere decir también morir a nosotros mismos. El Señor nos invita que para poder hacer, pues Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. Él quiere hacer algo nuevo en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros nos transformemos en lo que Él quiere. Y para transformarse en lo que el Señor quiere, sí o sí, nosotros tenemos que ir abandonando como esas estructuras. Y esas estructuras mentales muchas veces están encaminadas a que nosotros somos rebeldes sin causa y que nosotros nos ponemos nuestros propios mandamientos y que nosotros decimos esto sí, esto no, yo cumplo esto sí, esto no, yo hago esto así, porque a mí me parece así, y el Señor los dejó. Otra respuesta para los tuyos. O sea, aquí necesitamos una clase de apologética angeliana. El Señor nos dejó, o sea, la iglesia es madre y maestra. Y es madre y maestra porque en ella está el depositario de la verdad. Y el depositario de la verdad, ahí está el Señor. Es en serio, nosotros tenemos que, que decirle al Señor que nos transforme de tal manera la vida que nosotros podamos entender que lo que hace atractivo este camino de fe es que nosotros tengamos una verdadera muerte a nosotros mismos y podamos ver y vivificar al Señor en nuestra cotidianidad. Entonces, yo creo que si los que estamos aquí, las personitas que estamos aquí, le pedimos al Señor que nos dé la gracia de morir a nosotros mismos para que Él viva, para que Él crezca en el corazón de cada uno de nosotros, no vamos a tener que decirle es que usted tiene que obedecer al cura porque es el cura, o vos tenés que obedecer aquí en la casa porque yo soy tu papá. Ese es el error más grande que cometemos, que la gente obedece porque es que, porque yo soy, porque a mí me, pues porque yo soy. ¿Por qué tienes que obedecer? Es porque yo soy tu papá. ¿Por qué me tiene que obedecer? Es que porque yo soy tu esposo. ¿Por qué me tiene que obedecer? Es porque yo. Y ese chip tiene que cambiar. A mí me tienen que obedecer porque veo algo atractivo en tu comportamiento. ¿Por qué la persona de Jesús era atractiva? Porque se comportaba distinto. Esa es la conclusión a la que debemos llevar hoy. O sea, la obediencia se atrae justamente por eso, porque yo estoy siendo una persona íntegra que hace que las otras personas vean en eso o vean en nosotros ese rostro del Señor. Obviamente, en una persona que no es íntegra, nosotros no vamos a ver el rostro del Señor y que por eso reñimos. Entonces, eso es lo que tenemos que pedir para ir concluyendo, pedir como esa integridad en el actuar. Por eso les decía, la persona de Jesús es nuestro parámetro de conducta. ¿Por qué? Porque la persona de Jesús era íntegra. Y muchas personas dicen, yo no sigo esa norma porque es que la puso un humano. La persona de Jesús era íntegra. Blanquita, te escuchamos. Oh, disculpe. ¿Romanos qué? Perdón, dijo. Vamos a leer Filipenses y Romanos. Romanos 5:19, que habla pues de que Cristo se rebajó hacia una muerte y una muerte de cruz. Y Filipenses 2:8. Ok, gracias. Esas dos citas bíblicas son trascendentales para este tema. Yo ya las tengo acá. Si quieres, nos las compartes, Adrianita. Romanos 5, 10, 18, dices tú, o 19. 19. 19. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, una multitud accede a la verdadera rectitud. Exacto. La desobediencia de uno nos hizo culpables a todos, la obediencia de uno nos justificó a todos.
Y Filipenses 2:8, Sí, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. eso es para que complemente lo que tú decías. Esa cita bíblica va como con lo que tú decías. Y conclusión, el Señor a nosotros nos quiere en una armonía. Y la armonía sí o sí viene de, de ser obedientes. O sea, que el Señor nos dé la gracia de transformar nuestro corazón de tal manera que nosotros veamos en la obediencia un parámetro de libertad. Alguien ponía al inicio obediencia y, y libertad van de la mano. Y obediencia y libertad van de la mano porque el Señor nos quiere felices. Yo sé que muchos nos conectamos a esto, muchos seguimos al Señor, muchos estamos en este camino de fe porque nosotros queremos felices y queremos encontrarle como ese propósito y ese sentido a la vida. Y los que lleguen ante ustedes, y los que lleguen donde ustedes a pedirles una asesoría, algún tipo de criterio profesional, eh, llévenlos a ese punto. O sea, ese es como mi consejo. Porque, por ejemplo, yo que soy abogada, los llevo a ese punto. O sea, la gente se mete en problemas jurídicos por desobediente. Entonces, yo, en mi ejercicio profesional, lo aplico. Si usted obedeciera, sería tan tranquilo, no necesitaría un abogado. Muchas personas, si usted obedeciera, no tendrías como ese problema, ese apego tan horrible con esa persona, que no son capaces de salir de una relación tóxica porque se metieron y, por ejemplo, no cumplen el tema de la castidad. Y obviamente eso crea apegos. Entonces, al crear apegos, usted no es capaz de salir de una relación amorosa de una manera tranquila porque esa relación amorosa lo absorbe de tal manera y que lo llevó a esa relación amorosa un acto de desobediencia. Si usted fuera infiel y perdió su familia porque fue infiel, usted perdió su familia en un acto de desobediencia. Usted perdió su trabajo a veces. Hay personas que no, que dicen, ay, pero vea, es que yo no consigo, quizá usted no consigue porque no es capaz de seguir una estructura funcional en su empresa, porque hay unos empleados que llegan a creerse el jefe. La obediencia es necesaria. O sea, yo todos esos ejemplos se los estoy dando porque es que eso no se limita solo al tema religioso. O sea, si nosotros le dijéramos a la gente, o sea, a vos te está llevando esto, por eso les decía a Yeliana en un acto, o sea, yo creo que es un espíritu santazo así, que les decía, hagan un examen de conciencia, no pensé que les fuese a decir eso, pero me gustó como se los dijo al inicio, hagan un examen de conciencia, porque como les dije, todo pecado es un acto de desobediencia, todo desorden en nuestra vida tiene implícito un acto de desobediencia. Entonces vamos a pedir esa gracia porque ya les dije que era una gracia. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, oramos, nos despedimos con oracioncita. Ahí alguien hizo una pregunta, está en el Sí, chat. que pusieron, no veo. ¿Cómo puede un padre ser obediente ya que no hay orden en su vida y en la familia no hay orden? Menciona que él ora a su manera y se molesta cuando le dicen de manera con paciencia y que es como y no acepta o no quiere hacer un cambio. Vea, yo digo que todo se soluciona con oración. O sea, yo sé que esto es difícil. Esto es Sí. difícil porque el ser humano tiene encarnado muy en su subconsciente que
que ser rebelde paga. O sea, que ser rebelde paga. Y yo hago lo que me da la gana, y yo hago así porque me da la gana. Eh, y a veces entrar en controversia lo que va a agudizar es el problema. En estos días estábamos celebrando, ¿qué santa fue la de ayer? ¿O fue antier? Santa Rita. Santa Rita de Casia. Estábamos celebrando a Santa Rita y Santa Rita es un ejemplo de lo que se debe hacer cuando a mí ya se me sale de las manos una persona desobediente. Uno, la intercesión de los santos es un regalo enorme. Nos vamos a Vianney, creo que es. Te recomiendo que la cojas como ese santico de ayuda. El Y santo ella, cura. exacto, el santo No, no, cura. no, Vianney te hizo la pregunta, pero Ah, que coja a Santa Rita de Casia como ese santo de devoción, esa santaza que le va a ayudar y que le puede Sí. ayudar en este tema. Y no solo eso, o sea, ella lo vivió. O sea, tenía un esposo horrible, violento, un esposo que no era ejemplo de nada, los hijos fue súper duro y ella, o sea, llegó un momento en lo que pudo hacer por su familia fue orar y orar mucho. Entonces, nosotros tenemos como el ejemplo de los santos. Me gusta mucho esa pregunta. O sea, yo en algún momento irme en controversia con alguien, lo que va a generar es agudizar el conflicto. Y el Señor a nosotros nos llama también a saber hasta cuándo soltarle. Entonces nosotros le vamos a pedir la gracia de que el Señor le dosifique, pues le ponga dócil ese corazón a esta persona para que logre entender que el Espíritu Santo es una luz, que la iglesia es madre y maestra, que por algo se nos deja como el sustento de los santos y el único que puede transformar ese corazón es el Señor. Entonces vamos a pedir esa gracia, vamos a pedir la gracia de que el Señor transforme como ese corazón, a pedir esa gracia de que vaya creándoles esa conciencia, porque la conciencia de pecado, la conciencia de que estamos haciendo algo más, eso lo da el Señor. Entonces, te recomiendo mucho que leas la vida de Santa Rita de Casia. Hay oraciones, de hecho ella es la patrona de los imposibles, hay oraciones fuertes de ella que van a ayudarle como a que esa familia vuelva a encaminarse y que esa familia vuelva a tener como esa luz del Señor. Listo. Vianey, respira. Un, dos, tres por Vianey. Espero que te... Igual, te voy a mandar un librito con Angeliana. Te voy a mandar un librito que me gusta mucho para que ores con él. a Y vamos a nosotros hacer una... también. ¿Qué ¿Cómo? libro es? A nosotros también. ¿Qué libro es? Se llama El poder de la esposa que ora. Me imagino que ella hizo esa pregunta porque es su esposo. Ah, Entonces, ya. ¿cómo? No, no, nosotros para nuestros hijos que están No, en es que sabes desobediencia que existe el poder espiritual. de la madre que ora. Es que es un Ah, sí. literal, una guía. Y ese Son que el poder varios, de la madre que incluso, ora es hermoso. y está también el poder del esposo que ora. Ay, Sí, lindísimo. o Es sea, el la poder de oración la es madre que poder, ora, el poder del padre que ora, es muy bonito. es hermoso. O sea, es como una lista así que ustedes lo hacen y los que son más, las que son madres, las que son esposas, en serio, que les recomiendo que se lo lean, yo se los voy a amasar en PDF, a Angeliana, para que se los comparta. Pero es un regalo grande porque dices que, ¿cómo hago para que este crea en el Espíritu Santo si ni siquiera cree en el Espíritu Santo? Eso también se logra en la oración, porque muchas de las peleas que tiene la gente ahorita es que su pelea principal es con el Señor. Entonces, por eso les decía, tenemos que hacer como un paralelo.
en que a una persona que no es creyente, yo no le puedo hablar de la obediencia como el tema, finalizamos el tema, sino que le tenemos que hablar de la obediencia como iniciamos el tema. O sea, para vos convivir en sociedad necesitas ser obediente. Y no es porque yo me lo haya inventado, es porque eso está en la constitución política. Cada estado se rige por unas normas. Si vos no las cumplís, te meten a la cárcel. Pero el Señor a nosotros nos da libertad con los mandamientos y nos da esa libertad porque dice, sí, aquí están las normas, pero no creas que son una camisa de fuerza, hombre. Estas normas están aquí porque yo te quiero libre, porque yo te quiero sano, porque yo quiero que vos hagas las cosas bien. Entonces esa es la diferencia entre el uno y el otro. Todos vamos a tener que cumplir, todos, todos, sí o sí, sí o sí. O sea, a mí nadie me diga que es que yo soy rebelde. Usted sí es rebelde, pero esa rebeldía te trae consecuencias. Entonces, que nos quede súper claro eso hoy. Entonces, vamos a pedir. Ven, espérate, antes de la oración final, yo quisiera como hacer de pronto como unos comentarios también, incluso a manera de conclusión, con todo lo que decías que me parece súper lindo, súper fuerte también, incluso en esa forma como empezaste. O sea, yo no sé por qué dije que íbamos a hacer un examen de conciencia, no lo sé. Pero El Espíritu Santo, pero dije un Espíritu Santazo. ahí, ese tema y con todo lo que estaban ustedes también, y también gracias Adriana, que nos va abriendo Adri, también su gracias. corazón desde su experiencia y desde sus cosas y desde sus vivencias. Y es que para mí eso confirma lo que Luz Amira dijo desde el principio, incluso. Es un tema que a mí me cuesta y estoy segura que todos los que estamos aquí es porque es un tema que nos cuesta. Incluso tal vez los que no se pudieron quedar en toda la charla o los que llegaron más tarde, seguramente tienen algo que ver con la obediencia. Recuerdo que hace mucho tiempo, pues hace algún tiempo, que yo todavía me inquietaba mucho, incluso preguntas parecidas a las que Adriana se hacía. Es que obedecer, es que hay personas que uno dice, no se merece que uno lo obedezca. Pero bueno, yo en mis oraciones y en mis cosas, yo sentía que el Señor me daba una respuesta y me decía, es que la obediencia es a mí. Y yo decía, sí, Señor, la obediencia es a ti. Y entonces, claro, ¿cómo te obedezco? Y bueno, Espíritu Santo, ilumíname, hazme dócil también, hazme dócil, que yo te escuche tu voz, que escuche incluso la voz del ángel de la guarda que me está guiando, que me está protegiendo y me está guiando. Por ahí hay una historia muy linda que de pronto en otro momento se las comparto de un chico que podía escuchar a su ángel de la guarda y lo podía ver. Y hay una historia con la obediencia de él y fue algo muy impactante porque no le quería obedecer, pero finalmente fue un momento bonito. Esa historia sí da como para otro momento. Pero cuando él me decía, listo, la obediencia es a mí, me remitía también al tema de los santos, que son esos referentes también. O sea, si los santos lo pudieron hacer. Y de las primeras historias que me impactó mucho, y no es la única, fue la del Padre Pío. Y todos conocemos bien qué fue lo que pasó con el Padre Pío. Le dijeron, no confiesa, no celebra misa, no, y fue producto de una calumnia. Y uno diría, obedecer en ese contexto muy difícil, además porque fue una calumnia. Fue una calumnia, pero él obedeció calladito. Tenía que hacer. Obedeció impresionante, que esa fue de las primeras cosas que yo decía y que también el Señor me iba llevando como en una reflexión y en un análisis y en un estudio profundo de decir, es que en la autoridad es que me debes obedecer a mí. Cuando le decía, creo que era Sor Faustina, que le decía, haz todo lo que te diga tu confesor. Ah, pero es que el Exacto. confesor me dijo esto. Haz lo que te diga tu confesor. Porque ella cuestionaba, pero no estoy segura si era Sor Faustina.
porque es que historias de estas hay en todos los santos. Todos tuvieron que obedecer y obedecer cosas muy injustas, obedecer cosas que a uno le parecía que no. Sin embargo, también hay que pedir discernimiento, siempre, Espíritu Santo, porque hay, hay cosas que evidentemente si a mí me mandan a matar a alguien, como lo que está haciendo la Constitución en muchos países, ahorita entonces, que yo pueda tener también mi objeción de conciencia, porque la obediencia es a Dios y Dios no me manda a matar a nadie. De hecho, me manda a cuidar la vida. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Hay mucha oración. Y con lo que decían ahorita también ustedes, hay que amar, hay que conocer al Señor. Y por ahí dicen, uno no ama lo que no conoce. Y siento yo también que producto, bueno, conocer me lleva a amar a esa persona, pero amar me lleva a obedecer sin cuestionar y aceptar la voluntad de Dios, todo lo que sea por amor, que es que ahí no hay cuestionamiento. Eso es cuando, como cuando uno está así bien enamorado, así muy, muy enamorado, uno no cuestiona muchas cosas, uno simplemente hace, actúa, porque sabe que eso le agrada al otro. Entonces, conocer a Dios para poderlo amar y en la medida que lo amo, voy a aceptar su santa voluntad que finalmente se traduce en obediencia incluso para lo que no entendamos, porque muchas veces ni lo entendemos. Y un tercer punto con el tema del libro y de Santa Rita de Casia es que también como ellas ejemplos del poder de la oración, es que también le dejemos al Señor actuar en su tiempo. Y es que empezamos a orar y si van a la historia de Santa Rita de Casia, van a ver que no oró poquito, oró muchísimo, muchos años, pero finalmente logró la conversión de su esposo y logró también una bendición para sus hijos. Lo mismo que hizo Santa Mónica y ustedes ya conocen también la historia cuando rezó por su hijo. Entonces, el poder de la oración es una maravilla y que el Señor les vaya mostrando el camino. Eso era como para concluir estas tres cositas y, y no sé, Luz, mira, ahí te dejo ya Adriana en iba a la decir oración. algo. Ella abrió el Ah, micrófono en un momento. Adri, ¿vas a compartir algo? No, no, me parece Ah, listo, bueno. ok. Sí, yo también vi que había abierto el micrófono. Me parece perfecto lo que dice Angeliana como conclusión de todo. Súper bien, sí. Es que ella Sí. desde el inicio es Espíritu Santazo. No, ella tiene, es un don que tiene de resumir y coger lo más importante, que es lo mejor. ¡Qué belleza! Esa muchacha, vea, el Espíritu Santo por algo la puso ahí. Exactamente, ella es autoridad ahí. Sí, mis hermanas, vamos a pedirle al Señor que permita que todas las enseñanzas que nos quiso dar en esta mañana, porque se los digo, no es que empecé con una cosa y terminé con otra, pero bueno, era lo que ustedes necesitaban escuchar. Entonces, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de estas personas que ingresaron a este encuentro de amor contigo. Te pido que dosifiques, que le des docilidad en ese corazón para que esas enseñanzas que nos quisiste dar esta mañana se encarnen en nuestra vida y en la medida que se encarnen en nuestra vida podamos hacer eco de ella, que podamos transformar nuestro comportamiento, que podamos transformar nuestra vida conforme a lo que tú quieres para la vida de cada uno de nosotros. Te pido que, que nutras nuestro entendimiento para que podamos hacer eco en nuestra vida de esas palabras, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por este encuentro de amor, por este encuentro que propicias para adherirnos más a ti. Te entregamos este resto de día para que seas tú iluminando cada uno de nuestro caminar. Vamos a terminar con un Dios te salve María para
para celebrar hoy esa advocación tan hermosa que es María Auxilio de los Cristianos, para que sea la Virgencita María dándonos un corazón dócil como el de ella, porque no en vano el Señor eh, nos dice también en su palabra que cada una de las cosas las guardaba en su corazón y por eso es ejemplo de virtud, porque tenía un corazón que escuchaba y atendía atentamente la voluntad del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanas, que tengan un santo día en el Señor y les recomiendo una cita bíblica así para terminar. Mi cita rema es Romanos 12:2. Yo creo que el único que puede transformar a nosotros, nuestro pensamiento y que podamos hacer eco de las palabras y las enseñanzas de Él, es si Él hace lo que dice en esta palabra. Y esa palabra dice, no se conformen con los criterios de este mundo. Antes bien, pidámosle al Señor que transforme nuestra manera de pensar, porque al transformar nuestra manera de pensar, va a transformar nuestra manera de vivir. Y nosotros, o sea, esa cita bíblica me gusta mucho porque mucha gente dice, es que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y se quedan con ese pedacito. Esta cita va antes de eso. Para nosotros conocer la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, tenemos que transformar nuestro pensamiento. Si alguien la tiene, leámoslo para que el Señor le haga eco en nuestro corazón, porque esta cita me parece muy importante para este tema, que me había como pasado, pero yo siento, el Señor me pone en este momento que antes de culminar terminemos leyendo esta cita bíblica. ¿La tienes, Angeliana? Sí, ya aquí la tengo. ¿Nos la Dice, compartes, porfa? sí, y no os acomodéis a este mundo, al contrario, transformaos y renovad vuestro interior para que sepáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Maravillosa. Entonces, esa cita bíblica culmina este tema, porque como este tema es controversial y todo el mundo está buscando a ver la voluntad del Señor, la voluntad del Señor solo se identifica cuando transformamos nuestra manera de pensar. ¿Cuál fue? ¿5:12? Romanos 12:2. Ok, gracias. Muchas gracias. Que tengan un santo día. Me agradó mucho compartir con ustedes. Dios las bendiga. Gracias, Samira, Amara. muchísimas gracias. Dios Que te tengan pague. un santo día. Bueno, Chao. Ah, es que ahí estaba esa señorita. No te había visto. Yo pensé que era Angeliana. Acá no, estoy. Ofelia. ¿Cómo estás? Bien, Amira, gracias. Gracias por la colaboración. Que tengan un Bueno, santo día. Se les quiere eh, mucho. bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Recuerden que las citas, ahí les puse el link para los que quieran pedir cita con algún profesional del CIF. También les puse el correo electrónico por si de pronto tienen algún comentario, algo que no sea pedir una cita, porque hay veces algunos de ustedes nos escriben, incluso los que quieran ser voluntarios del CIF, nos pueden escribir al correo electrónico. También, página web, todo. Muchísimas gracias por participar y bueno, la próxima semana vamos a tener otro tema que sé que también les va a interesar y que puede ir muy de la mano de la obediencia y es la confianza. Entonces, esperamos que puedan conectarse también la próxima semana. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana para todos.